precisamente a eso, para servir a la sociedad, por así decirlo, y dejándose llevar por sus creencias, creo que está siendo totalmente antiético y no está poniendo en práctica lo que su profesión requiere. Pues pienso que pues la persona, a pesar de que tenga creencias, pues cuando estudió medicina sabía que tenía que servir a la gente, a pesar de lo que sea, y que pues la vida era lo primero. A todo terreno. 12 del día con 47 minutos. Les agradezco enormemente a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Norma Edith Martínez, diputada por el Partido Encuentro Social. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Pamela. Un honor. Gracias. Y el doctor Alfonso Carrera, director médico de Maristops México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pamela. Pues arranquemos en el tema. ¿Qué fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados? Bueno, lo que se aprobó es una reforma a la Ley General de Salud. Se agrega el artículo 10 bis, que implica que el personal médico y de enfermería puede hacer valer su derecho a la objeción de conciencia, siempre y cuando no ponga en riesgo la vida del paciente, de la paciente, ni ante una situación de emergencia médica. Esto implica que nadie podrá ser discriminado debido a este ejercicio de la objeción de conciencia, que es un derecho humano que ya está consagrado de alguna manera en el artículo 24 de la Constitución, en el artículo 1 también, pero que estaba de una manera muy general, libertad de conciencia, y la libertad de conciencia tiene dos elementos fundamentales. Uno es la no discriminación, que ya está previsto a partir también de la legislación federal y local, y la objeción de conciencia, que es la aplicación, el elemento positivo. Uno es el elemento negativo de no discriminación y otro es el elemento positivo de objeción de conciencia. La objeción de conciencia finalmente mira a las convicciones personales que todos los seres humanos tenemos, las convicciones personales, y aquí a veces se confunde con el tema religioso. Y la objeción de conciencia va más allá, implica las cuestiones éticas, implica las cuestiones políticas, implica las cuestiones religiosas, por supuesto. O sea, el ámbito es mucho más amplio y tiene que ver con esa parte que es esencial en el ser humano: quién soy yo, en qué cosas creo, que son muy válidas y que tienen que ser profundamente respetadas en un país, sobre todo, que tiene una constitución de avanzada, que habla de libertades, que habla de derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo proteger a los dos derechos humanos que están en juego, ¿no? El derecho humano a la salud y el derecho humano a la libertad de conciencia ejercido a partir de la objeción de conciencia. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Esta es una prerrogativa de la ley. Uh-huh. Y como tal debe de respetar, y es una duda que surge obviamente ante un dilema, que tanto las prescripciones propias éticas a la autonomía, a la justicia, a la beneficencia y a la no maleficencia, que son principios de la ética médica, pueden llevar a poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres o de las personas que estén involucradas. Uh-huh. Porque no solamente se ha evocado esta objeción de conciencia para cuestiones reproductivas, sino también para transfusiones, por ejemplo. Okay. Entonces, como surge este principio, es en los reclutas de la guerra, pero eso es entendible cuando uno piensa que lo que está haciendo es algo para sí mismo. Aquí el problema es que afecta a un tercero, y ese tercero tiene todo el derecho que está garantizado en la Constitución para poder hablar de cuáles son sus derechos a la salud, ¿verdad? Y a la vida, que también está consagrada en la misma Constitución. Primero en la vida, primero en derecho. Ahora, ¿alguna vez tú como médico te has estado ante una situación en la que no te sientas cómodo teniendo que hacer tu trabajo por alguna razón? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con la formación de los médicos, uh-huh, ¿no? Desafortunadamente, en México no es una educación pareja. Y tenemos muchos casos conocidos cuando tú te das cuenta que alguien fallece, una mujer fallece porque no se le dio la atención oportuna, uh-huh, que también está en la Ley General de Salud en el artículo 51, uh-huh, que debe ser de calidad idónea, que debe ser óptima, que beneficie la salud de las personas.
cuando se antepone una creencia sabiendo que está en peligro la vida, eso no es admisible. Sí, fíjate que es un tema muy interesante, Pamela. Sí. El tema de la objeción de conciencia está presente en las constituciones o en las legislaciones de 14 países de Latinoamérica. Nosotros seríamos el 15 una vez que pasara el proceso en la Cámara de Senadores. Es un tema de derechos humanos. Y cuando hablamos nosotros de derechos humanos, no podemos nosotros decir que hay derechos humanos de primera y de segunda. Claro. Todos los derechos humanos están protegidos en nuestra Constitución. Ahí están perfectamente identificados y todos tienen que estar previstos en la legislación de nuestro país. Entonces, hablando de este asunto en particular de la objeción de conciencia, hay como una serie de mitos. Oye, van a poner en riesgo la vida, la salud. A ver, espérame. Hay una limitante muy clara en la legislación. Cualquier profesional de la salud que pusiera en riesgo la vida o que implicara no hacer caso a una emergencia médica, cae en una responsabilidad profesional y tiene que enfrentar y cae en una responsabilidad penal. No es que voy a negar el derecho porque no se me antoja hacer este trabajo o por lo que sea. Pero además tenemos una muy buena experiencia, Pamela. Tanto en la Ciudad de México como en Jalisco existe ya en la Ley de Salud Estatal este tema de objeción de conciencia y los resultados han sido muy positivos. Hay deudas en el tema de salud, claro que hay deudas y no tienen que ver con el tema de objeción de conciencia. Hay deudas muy fuertes, o sea, todas esas mujeres que han puesto en riesgo su vida, por ejemplo, porque no han sido atendidas en un trabajo de parto, que han tenido a sus bebés en la calle, porque al personal no se le ocurrió que había que revisar para checar que ya iban a hacerse bebé, lo que tú quieras. Hay muchas deudas. Sin embargo, te puedo decir que a 13 años, porque la objeción de conciencia está presente en la legislación de la Ciudad de México y de Jalisco desde el 2004, coinciden los dos, de alguna manera, está presente y no ha generado un conflicto en relación a la aplicación de ese derecho humano fundamental que debe estar perfectamente protegido en México, que es el derecho humano a la salud. A ver, yo quisiera rescatar algo positivo, si es que lo estoy leyendo bien, que dice, si la vida estuviera en peligro, la objeción de conciencia aquí no cumple. O sea, si la vida está en peligro y tienes que hacer un legrado, algo, por supuesto, da igual, se tiene que realizar, tienes que hacerlo. Por supuesto. ¿En la práctica funciona así? En la práctica no funciona así. Y el tema aquí es las instituciones de salud. Tendrían que tener tanto médicos que no objeten como médicos que objeten por azar. Claro, ¿sí? Si uno no puede, habrá otro que... Habrá otro. Sí. Cuando esto no impacta el número de proveedores de salud que tú tienes, o sea, si tú tienes 5 y no puede haber un servicio en donde se declaren 5 objetores, como que no es lógico, pues tendrías que tener siempre la disponibilidad para referirlo de manera segura y obligatoriamente tiene que ser muy clara la ley, o sea, porque el límite está en cuáles son los límites en la prestación de un servicio así. Y quien es un objetor de conciencia verdadero, lo debería hacer para todo, no para ciertas condiciones que la mayoría de los prestadores de servicios podrían llegar a confundir si no son entrenados precisamente en lo que es. Fíjate que justamente una de las características de la objeción de conciencia es que es precisamente en un acto, no es contra una ley, no es contra un ordenamiento. Eso es otro tema, se llama desobediencia civil, hay muchos elementos que podríamos ahí incluir en el tema jurídico, pero la objeción de conciencia es muy concreta en este acto y hay una responsabilidad muy clara con respecto a el ejercicio profesional de esa profesión específica que es la que atiende a la persona que está enferma, la persona que está presentando una necesidad para atender su salud, que no siempre es emergencia, que no siempre pone en riesgo su salud y que ante esa realidad los médicos, el personal de enfermería no son mexicanos de segunda. Así como defendemos los derechos, las libertades, los derechos humanos de todos los mexicanos, también tenemos que defender los de estos ciudadanos, sin poner en riesgo los derechos
de los pacientes. Y eso está perfectamente protegido en la legislación, no se ha modificado de ninguna manera ese derecho humano a la salud. Me tengo que ir porque mi productora nos va a correr, no ella, sino el programa que sigue, pero sí quiero que aquí lo importante, más allá de escuchar sus dos versiones, que es importantísimo, es que la gente conozca sus derechos, ¿no? Independiente de las creaciones del médico, si la vida está en riesgo, la objeción de conciencia no sirve y tienen derecho a exigir que se les dé la atención que necesitan. Por supuesto. Y exigir lo que dices tú. Y exigir la información. Claro. Y si no, hay un asunto de responsabilidad médica y de responsabilidad. Sí, pero hay información completa, también de riesgos, pero también de los beneficios, muy importante. Por supuesto. Claro. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti, Pamela. Gracias. Se quedan en mesa para todos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast.